Yo llegué a la clínica de montaña, a las 7:12 de la mañana, con el sol golpeando como cuchillo en el zinc y un viento seco que olía a tierra vieja y a cactus abierto. El chofer me dejó frente a una construcción de ladrillo desnudo, pintada alguna vez de celeste escuela, ahora desteñida por años de 38 grados centígrados y polvo. A 80 kilómetros a la redonda no había nada más que piedras antiguas, cardones y un silencio que parecía venir del siglo XVIII. Bajé con mi maletín de cuero negro, regalo de mi padre en 1998. Traje gris impecable, zapatos lustrados de la calle Arroyo. Buenos Aires. Era absurdo, lo sabía, pero la costumbre de la forma me sostenía mejor que cualquier afecto. El pasillo olía a alcohol barato y guiso de la noche anterior. Escuché quechua en susurros, pasos en chancletas, un bebé llorando detrás de una sábana colgada como puerta. Un cartel escrito con marcador decía, farmacia, 3 ampollas por paciente. Pensé en Mercedes, mi madre de 74, y en cómo odiaría ese cuadro. Pensé en Julia, mi esposa muerta, y en cómo me habría dicho que la medicina no es mármol ni cromo, es mano y mirada. Cerré la puerta mental. Yo había sido cirujano, profesor, Solari, el nombre en letras de bronce. En ese norte áspero, me repetí, venía a ordenar, a poner protocolos. Por primera vez en años, algo me rozó la coraza, una mezcla de desconfianza y una punzada de vergüenza que no supe nombrar. Quiero saber de ti. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. El primer choque no fue con un paciente, sino con una voz baja. En la sala de curaciones, un médico joven de San Miguel de Tucumán preguntaba por un anciano con fiebre y rigidez en la nuca. Al fondo, una enfermera morena, ojos hondos, manos curtidas, dijo sin mirar el papel, revise signos meníngeos y hemograma. Si el cuello está como palo, cargue ceftriaxona ya. Aquí vino su nieto con hemorragia de nariz. Puede ser foco en la casa. Noté la serenidad y me irrité por reflejo. La autoridad no se comparte, así había sobrevivido todos estos años, sin bisturí y sin piel. Interrumpí con el tono frío que usaba en el pabellón 3 del hospital italiano. Enfermera, aquí es un hospital, no un corral de curandería. Vuelva a la limpieza. El aire se partió. El tucumano agachó la vista. Un niño dejó de masticar pan. Ella, Clara, supe después, sostuvo mis ojos un segundo, luego los bajó y siguió acomodando gasas, como si yo solo fuera una piedra más en ese paisaje de desprendimiento. Sentí que había recuperado control. No noté, todavía, el hilo que mi frase había tensado entre mi soberbia y el destino próximo. Afuera, el viento golpeó la chapa como un reproche. Dentro, mi propia voz me sonó vieja, ajena. Como si otro hombre, el de la arrogancia y los trajes, me hubiera usurpado la boca. La tarde cayó como plomo sobre las chapas. Y yo ya había recorrido 3 pasillos que parecían desiertos de hospital de campaña. El ventilador colgado en el techo giraba lento, empujando un aire tibio que olía a desinfectante barato mezclado con sudor viejo. Me sentía extranjero en mi propia profesión. Cada pared me recordaba que estaba demasiado lejos del mármol blanco del italiano y de las luces quirúrgicas que un día fueron mi trinchera. Me crucé con una fila de madres con niños en brazos, esperando que alguien las atendiera. Algunas mascaban hojas de coca, otras cargaban botellas de plástico con agua turbia. Yo miraba el reloj suizo en mi muñeca, como si fuera brújula en un territorio desconocido. En medio de ese ruido bajo de voces, escuché un estallido seco. Alguien cayó al suelo en la recepción. Mi primera reacción fue de fastidio, no de urgencia. Me giré con desgano, y entonces el mundo se quebró. Era Mercedes, mi madre, con la piel ceniza y los labios torcidos, las manos crispadas contra el cemento. Sentí el piso abrirse bajo mis zapatos lustrados. No pude moverme. La culpa me volvió como un eco de aquel quirófano de 2016, cuando Julia no salió de la anestesia y yo me quedé con las manos manchadas de la decisión final. El murmullo de la sala se volvió griterío,
pero mi cuerpo estaba petrificado. Vi rostros esperando órdenes, ojos que me reclamaban liderazgo. Mi garganta no encontró palabra. Entonces, la misma enfermera que yo había reducido horas antes se arrodilló junto a Mercedes. Palpó su cuello, abrió un maletín improvisado y gritó con voz firme: accidente cerebrovascular isquémico. Prepárense ya. Fue como una bofetada. Clara, a quien yo había llamado curandera, estaba tomando las riendas de mi historia y de la vida de la única persona que aún me anclaba al mundo. Los movimientos de Clara fueron un torbellino de precisión, pero sin una gota de nerviosismo. Era como si sus manos supieran qué hacer antes de que su mente lo pensara. Abrió una vía periférica con rapidez quirúrgica, revisó el pulso carotídeo de mi madre, pidió con voz firme y clara: necesito oxígeno, monitor de presión y la caja de emergencia, ahora. Ninguna vacilación, ningún titubeo. Su voz, aunque no levantada, cargaba la autoridad de alguien que jamás duda frente a la vida. Un joven corrió a traer el material, un médico visitante obedeció sin protestar, la comunidad entera pareció girar alrededor de esa mujer de ojos oscuros y determinación férrea. Yo, que alguna vez dirigí equipos de 20 cirujanos en un quirófano de alta complejidad, me encontraba parado, paralizado, incapaz de emitir una sola orden. Ella, a quien yo había reducido horas antes a limpieza, dominaba la escena con una solvencia que arrancaba respeto y silencios reverenciales. En menos de 5 minutos había asegurado la vía, estabilizado la presión y preparado un cóctel de emergencia. Fue ella quien pidió, con precisión casi matemática, que solicitaran un helicóptero sanitario para el traslado inmediato a la capital. Mientras tanto, sostenía el cuerpo de Mercedes con una calma que yo envidiaba. Y me di cuenta, con dolor, que esa serenidad era lo que yo había perdido desde el día en que Julia murió bajo mi bisturí. Recuerdo, como un golpe, la mirada de mi madre cuando abrió apenas los ojos, atrapada en un estado de confusión y dolor. Sus pupilas, dilatadas, buscaron las mías como si esperaran encontrar el hijo capaz de salvarla. Pero yo no tenía nada para ofrecerle, solo vacío y parálisis. Fue Clara quien se inclinó, tomó su mano temblorosa y le habló en quechua, con un murmullo suave que parecía un arrullo ancestral. Esa escena, esa lengua que nunca escuché en mi casa de Recoleta, atravesó mi coraza. Ver a Mercedes, la mujer que me había enseñado el valor de las formas y la disciplina, recibir calma de una joven a la que yo había tratado como polvo, fue un golpe brutal. El oxígeno portátil comenzó a fluir, la camilla improvisada estaba lista, y cuando las hélices del helicóptero desgarraron el cielo con un estruendo metálico, todos en la clínica aplaudieron. No eran aplausos para mí. Eran para Clara, la guardiana silenciosa de ese pueblo. Yo, en cambio, quedé de pie, traje arrugado, zapatos hundidos en el polvo, con la amarga certeza de que mi autoridad se había desplomado junto con mi madre. Esa noche no pude dormir. El colchón de la residencia médica era duro, olía a humedad y a querosén, pero no era eso lo que me mantenía en vela. Era la imagen de Clara inclinada sobre mi madre, dictando órdenes con esa mezcla de serenidad y firmeza que a mí me había abandonado hacía años. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba su voz en quechua, un murmullo ajeno y a la vez profundamente humano, más poderoso que cualquier monitor cardíaco. Me dolía admitirlo, pero en ese instante comprendí que la autoridad que yo había creído monopolizar no me pertenecía. Me preguntaba cómo aquella mujer de 26 años, criada en una comunidad sin agua corriente, había desarrollado esa templanza que ni siquiera yo, con décadas de cirugía y reconocimiento internacional, había logrado sostener después de la muerte de Julia. La culpa era un hierro ardiendo en mi pecho. Yo, el hombre que humillaba con palabras, había quedado reducido a un espectador pasmado mientras otro corazón, el de mi madre, latía gracias a manos que yo había despreciado. A la mañana siguiente, con el sol filtrándose entre las montañas y tiñendo de rojo las paredes ásperas de la clínica, la encontré revisando a los pacientes que habían pasado la noche. No llevaba bata impecable ni estetoscopio reluciente, apenas un uniforme gastado,
desteñido por los lavados y el polvo de los caminos. Sus manos, curtidas, se movían con una delicadeza reverencial, acomodando a un niño que tosía en exceso, revisando los labios pálidos de una anciana, anotando con letra clara en un cuaderno arrugado. Los pacientes la llamaban Doña Clara, con respeto absoluto, como si ella fuera la verdadera directora de ese lugar. Yo, en silencio, observaba cómo cada gesto suyo revelaba algo que la academia nunca me enseñó, la confianza que no se impone con diplomas ni títulos, sino que se gana día a día, con cuidado y escucha. Ese contraste brutal, mi traje gris colgado en una silla frente a su ropa modesta, me golpeó como un recordatorio. Quizás el verdadero lujo no estaba en el mármol de Buenos Aires, sino en la dignidad sencilla de esa mujer que todos reconocían como guardiana. Aunque yo hubiera intentado reducirla a nada, Mercedes despertó estable 3 días después, aún débil pero con la lucidez que siempre la había caracterizado. Me buscó con la mirada, me acarició la mejilla con una mano temblorosa y me susurró: «No fuiste tú, Esteban, fue ella». Sentí que esas palabras atravesaban cada una de mis defensas. No era reproche, era constatación. Yo, que había sido la referencia académica de Buenos Aires, había quedado relegado a un rincón, mientras una joven enfermera indígena se erigía como la salvadora de la persona más importante de mi vida. Observé cómo Clara se acercaba a medirle la presión, a tomarle la mano con delicadeza, a explicarle en voz baja que todo estaba bajo control. Mercedes sonrió con esa gratitud que yo no había sabido inspirar en años. Esa sonrisa, dirigida a otra y no a mí, me quemó por dentro. Pero también me abrió una grieta, la posibilidad de aprender otra forma de ejercer la medicina y, quizás, de ser hijo, con el paso de los días. Me encontré buscándola con la mirada en cada rincón de la clínica. La veía entrar en las habitaciones con pasos firmes y silenciosos, recoger recetas improvisadas, curar heridas con precisión milimétrica y, sobre todo, escuchar a cada paciente como si fueran el único ser humano en el mundo. Vi a un anciano contarle historias de cuando pastoreaba llamas en las alturas. Ella sonreía, asentía, y al mismo tiempo controlaba su saturación de oxígeno con naturalidad. Vi a una madre llorar porque no podía pagar los antibióticos. Clara le aseguró que no importaba, que encontrarían la manera, y minutos después la vi salir con la caja de medicamentos que había guardado para casos de emergencia. Entendí que esa emergencia no era médica, era humana. Me sorprendí a mí mismo siguiendo sus pasos, como estudiante detrás de un maestro. Yo, que alguna vez dicté cátedra en la UBA, estaba descubriendo que había llegado a Salta no para imponer conocimiento, sino para recordar lo que significa sanar. Una tarde, mientras el calor se estrellaba contra las ventanas de chapa y el aire olía a polvo y a café recalentado, me acerqué a ella sin planearlo. Clara estaba en la sala pequeña de emergencias, doblando gasas y organizando cajas de suero como si cada detalle fuera vital. Le pregunté con torpeza, casi en susurro, por qué no había elegido quedarse en la capital después de graduarse con honores. Ella levantó la vista, con esos ojos profundos que parecían leer más allá de la piel, y me respondió con sencillez: porque aquí me necesitan. En Buenos Aires soy un número más. En Salta, cada vida cuenta. Esa frase me quedó grabada. Yo había construido mi carrera rodeado de aplausos y auditorios, de premios y fotografías en congresos internacionales. Y sin embargo ahí, en esa clínica precaria, me sentí pequeño ante la claridad de su propósito. Entendí que para ella el prestigio era irrelevante, su riqueza estaba en la confianza de su gente, en los niños que corrían hacia ella llamándola Doña Clara, en los ancianos que descansaban tranquilos porque sabían que no los abandonaría. No pasaron muchos días antes de que me encontrara defendiéndola. Una comitiva de médicos llegados desde la capital, enviados para evaluar las condiciones de la clínica. Me preguntó en tono irónico si era cierto que dejaba que una enfermera de pueblo liderara protocolos clínicos. Sentí como hervía la sangre.
El viejo Esteban habría respondido con arrogancia, pero ese día me descubrí diferente. Con voz firme, sin levantarla, dije: ella salvó más vidas en estas montañas de las que cualquiera de nosotros podría contar en congresos. Los hombres rieron incómodos, uno murmuró algo sobre curanderismo, pero yo sostuve la mirada. Clara, desde el fondo de la sala, había escuchado. No sonrió, no agradeció, simplemente bajó la vista y siguió ordenando medicamentos. Ese gesto, esa humildad sin artificios, me hizo comprender que la verdadera fuerza no busca reconocimiento. Esa noche, al volver a la residencia, recordé la última mirada de Julia antes de morir en la mesa de operaciones. Por primera vez en años, esa memoria no me paralizó, me empujó hacia adelante. Como si las palabras de Clara hubieran encendido una chispa en las ruinas de mi miedo, las semanas siguientes me encontré cada vez más cerca de ella. No solo en la práctica médica, sino en los silencios compartidos. Durante las rondas de madrugada, cuando el frío cortaba la piel y los pasillos parecían cementerios, Clara caminaba delante con una linterna vieja que apenas iluminaba un par de metros. Yo la seguía, escuchando el eco de nuestros pasos mezclado con el ronquido de pacientes febriles y el llanto apagado de algún recién nacido. Había algo en su manera de moverse que me desarmaba, cada gesto era seguro, cada decisión meditada, y aún así nunca perdía la ternura. Una madrugada me ofreció una taza de mate cocido en un vaso de plástico. Acepté con manos temblorosas. No hablamos. Bastó el calor de la bebida y la presencia de esa mujer para sentir, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba solo. Fue un descubrimiento incómodo, porque yo había construido mi vida sobre la idea de no necesitar a nadie. Sin embargo, allí estaba, encontrando refugio en el silencio de una enfermera a la que había despreciado, pero el pasado siempre regresa, y el mío lo hizo con fuerza. En una de esas rondas, entramos a una sala donde un joven indígena convulsionaba ante los ojos de su madre. El sonido era brutal, dientes chocando, cuerpo golpeando la camilla, un grito ahogado que partía el alma. Sentí como la parálisis me invadía otra vez, idéntica a la que me dejó inmóvil cuando Julia murió. El sudor frío me recorrió la espalda, las manos se me helaron, el aire se volvió espeso. Vi las luces blancas de aquel quirófano de 2016, escuché el pitido sostenido del monitor, la voz del anestesista diciendo: se nos va. Todo se superpuso, la clínica de Salta y mi trauma en Buenos Aires, el presente y la herida abierta del pasado. Estaba al borde de dejar caer la mirada, de huir de nuevo, cuando Clara se giró hacia mí con voz firme, cortante, me dijo: míreme, doctor. Estoy aquí. Él está aquí. Elija ahora, lo salva, o lo pierde para siempre. Sus palabras fueron cuchillas que atravesaron mi miedo, sus ojos me sostenían con una fuerza que ninguna sala de operaciones había conseguido darme jamás. Había en ellos un mandato, pero también un puente, la certeza de que no estaba solo en esa lucha. Sentí como la rigidez en mis músculos se quebraba. Como si su voz hubiera desatado la atadura que me mantenía preso desde la muerte de Julia. Respiré hondo. Me acerqué al joven y, con manos aún temblorosas, palpé su pulso, revisé sus pupilas, ordené diazepam intravenoso. Clara ya tenía la jeringa lista. La convulsión se dio lentamente, como una tormenta que se apaga entre relámpagos. La madre del muchacho sollozaba en quechua, y por primera vez en años sentí que estaba devolviendo vida, no solo ejecutando técnica. Al mirar de reojo a Clara, entendí que ella había sido mi bisturí más filoso, no para abrir un tórax, sino para cortar la costra de miedo que me cubría el alma. Ese instante marcó un antes y un después. Yo no era el cirujano que brillaba en congresos, ni el hombre de traje gris. Era un médico en el norte argentino, aprendiendo a sanar desde la humildad. La noticia del episodio corrió como fuego entre las montañas. Al día siguiente, cuando salí a revisar pacientes, la comunidad me miraba distinto. No era reverencia, ni miedo. Era algo más genuino, reconocimiento. Escuché a un anciano decir en voz baja:
el doctor volvió. No supe si se refería a mí o a la esencia de la medicina que había extraviado. Los niños me sonrieron, las madres me ofrecieron empanadas caseras, y por primera vez en años acepté, comí sentado en el suelo de tierra con ellos. Clara observaba desde la sombra, sin protagonismo, como si lo ocurrido no le perteneciera. Esa humildad me desconcertaba más que cualquier cirugía compleja. Yo estaba acostumbrado a médicos que exigían placas en las paredes, títulos colgados en despachos, aplausos en auditorios. Ella, en cambio, parecía medir su éxito en cada mirada agradecida, en cada respiración recuperada. Esa diferencia era abismal y me confrontaba con una pregunta que llevaba décadas evitando: ¿qué significa realmente salvar una vida? Las semanas siguientes pusieron a prueba todo lo que había empezado a reconstruir dentro de mí. Una epidemia de fiebre hemorrágica golpeó a la región con la fuerza de un vendaval invisible. Los pacientes llegaban en camionetas destartaladas, en burros, incluso cargados en brazos desde aldeas a 10, 20, 30 kilómetros de distancia. La clínica colapsó en cuestión de horas. El aire olía a sudor y sangre, las camillas improvisadas ocupaban los pasillos, y los gritos de dolor se mezclaban con el zumbido constante de moscas que parecían multiplicarse en las heridas. Vi a médicos visitantes recoger sus maletines y marcharse en silencio, incapaces de enfrentar la falta de recursos. Yo mismo sentí que la parálisis regresaba, ese fantasma que me dejaba al borde del abandono. Fue Clara quien tomó el mando sin dudar. Organizó a las mujeres del pueblo para hervir agua, a los hombres para reforzar con piedras las puertas y evitar saqueos, a los jóvenes para repartir mantas. En medio del caos, su voz era brújula y su presencia un faro. Yo, acostumbrado a quirófanos asépticos y bisturís de acero importado, entendí que estaba en otro tipo de batalla, donde la herramienta principal era la fe colectiva. Una noche, un adolescente fue traído en brazos por su padre. Tenía los ojos en blanco, el cuerpo sacudido por convulsiones, la piel cubierta de manchas rojas. La comitiva de Buenos Aires, que había regresado solo para supervisar, se quedó de brazos cruzados, murmurando excusas técnicas. Yo los miré y sentí el mismo vacío que me había paralizado ante Julia. El sudor me caía por la frente, la garganta se me cerraba, mis manos temblaban como si fueran de otro hombre. Entonces, Clara se plantó frente a mí, su voz firme como nunca: «Doctor, míreme. Él todavía está aquí. Usted sabe qué hacer. No es su esposa, no es su culpa. Es este muchacho, ahora. Elíjalo». Sus palabras atravesaron la coraza de pánico que me asfixiaba. Recordé el bisturí, recordé las horas interminables de cirugía, pero sobre todo recordé lo que significaba no rendirse. Y entonces, por primera vez en años, me lancé al frente. No como un médico intocable de la capital, sino como un hombre que volvía a ejercer la medicina con las manos. Con el corazón y con la guía de una mujer que había aprendido a sanar en medio de la adversidad. El silencio posterior a la crisis del adolescente fue tan intenso que pude escuchar mi propia respiración, entrecortada, en la sala abarrotada. El muchacho comenzó a estabilizarse, sus convulsiones cedieron, y la mirada desesperada de su padre se transformó en lágrimas de alivio. Nunca olvidaré ese momento, yo, sudado, con la camisa pegada al cuerpo, sosteniendo un estetoscopio barato, mientras la comunidad entera me observaba como si acabara de regresar de entre los muertos. No eran aplausos lo que buscaba, pero sentí una oleada de reconocimiento distinto, más profundo. Clara estaba a mi lado, inmóvil, con los ojos fijos en mí. No había sonrisa de triunfo ni palabras de elogio. Solo asentía, como quien confirma que el alumno por fin entendió la lección más importante. En ese instante comprendí que la medicina que ella practicaba no estaba escrita en manuales ni defendida en congresos, era una medicina nacida del dolor y la dignidad, del vínculo humano que yo había negado durante demasiado tiempo. Sentí que Julia, en algún rincón de mi memoria, me miraba también y me liberaba de la culpa. Los días siguientes fueron un torbellino de esfuerzo compartido.
junto a Clara, improvisamos protocolos que jamás había leído en manuales, adaptando cada recurso mínimo con creatividad y coraje. Convertimos botellas de plástico en sistemas de suero, usamos lámparas de querosén como sustituto de iluminación quirúrgica, organizamos turnos de vigilancia nocturna con los propios campesinos. Lo sorprendente fue que la comunidad respondía sin miedo, confiaban en Clara y, por extensión, empezaban a confiar en mí. Vi niños reír a pesar de la fiebre. Ancianos resistir gracias a cuidados improvisados. Madres ofrecer comida a quienes ni siquiera eran de su familia. La epidemia no nos derrotó. Al contrario, se convirtió en el crisol donde forjamos una alianza inquebrantable. Yo, el hombre que había llegado con zapatos de charol y soberbia capitalina, descubrí que podía caminar descalzo por los pasillos de tierra y aún así ser médico. Y lo era no por mis títulos, sino porque Clara me había devuelto la capacidad de elegir la vida en lugar del miedo. La epidemia fue cediendo poco a poco, como una tormenta que deja charcos y cicatrices en lugar de ruinas definitivas. La clínica, sin embargo, ya no era la misma. Tampoco lo era yo. Una mañana, mientras el sol ascendía detrás de las montañas y el aire traía olor a tierra mojada por la primera lluvia en semanas, reuní a los pocos médicos que quedaban y les hablé con una voz que no reconocía como mía, firme, clara, sin el barniz de arrogancia que solía envolver cada una de mis palabras. Les dije que la supervivencia de esos días no había sido obra de protocolos capitalinos ni de mis títulos colgados en Recoleta, sino del liderazgo de Clara. Vi sus rostros tensarse, algunos incrédulos, otros resignados. Pero no importaba. Había llegado la hora de reconocer en voz alta lo que todos sabían en silencio, que una mujer indígena, hija de agricultores, había sostenido la vida de cientos mientras nosotros temblábamos. Clara estaba allí, escuchando en silencio, con los brazos cruzados sobre su uniforme gastado. No se conmovió, no buscó aplauso. Solo inclinó levemente la cabeza, como aceptando un peso que nunca pidió, pero que la historia ya le había cargado en los hombros. Esa noche, al regresar a la residencia, encontré a mi madre Mercedes esperándome sentada en un banco de madera, con un chalandino sobre los hombros. Había recuperado fuerza, y en su mirada había un brillo que yo no veía desde mi infancia. Esteban, me dijo con voz serena, esa mujer no solo me salvó la vida, te devolvió a ti. Me quedé mudo. Nunca había escuchado a mi madre reconocer de esa manera a alguien fuera de nuestro círculo, mucho menos a una enfermera de las montañas. Ella prosiguió, la ciencia puede llenar auditorios, pero la humildad es la que sostiene corazones. No vuelvas a olvidar eso. Me quebré. Sentí que esas palabras eran la absolución que había buscado durante años de culpa. Esa noche lloré en silencio, con la cabeza entre las manos, mientras afuera el viento golpeaba las chapas de zinc como un tambor ancestral que celebraba, de algún modo, mi regreso a la vida. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Con el paso de los meses, la clínica recobró su ritmo, pero nada volvió a ser igual. Yo había dejado atrás los trajes de lino y los zapatos lustrados, reemplazándolos por camisas de algodón y sandalias de cuero gastadas. Ya no me preocupaba por los congresos en Europa ni por los artículos en revistas médicas. Mi mundo era esa pequeña construcción de ladrillo y zinc, y la comunidad que ahora me saludaba con afecto verdadero. Clara continuaba con la misma discreción de siempre, organizando jornadas de vacunación, liderando charlas sobre higiene en las escuelas rurales, y atendiendo a cada paciente como si fuese su único. En silencio, fui entendiendo que el amor por la vida y la dignidad humana era más poderoso que cualquier diploma colgado. Decidí entonces utilizar mi herencia, fundé el Instituto Clara Parda, una organización destinada a formar mujeres indígenas en ciencias de la salud. El día que anuncié la fundación, la comunidad entera llenó el patio de la clínica. Los niños agitaban banderas hechas a mano, y las ancianas lloraban de emoción. Clara, con los ojos húmedos,
Apenas murmuró, mi lugar sigue aquí, y cumplió su palabra. Rechazó invitaciones a conferencias internacionales y becas en universidades extranjeras. Aquí hay demasiadas vidas que no tienen voz, explicó con firmeza. Esa respuesta me dio la certeza de que había elegido a la verdadera maestra. Yo, que había formado generaciones de cirujanos en Buenos Aires, era ahora alumno de una enfermera que había convertido la adversidad en sabiduría. La clínica se transformó en un símbolo de resistencia y esperanza. Los pasillos seguían siendo humildes, pero las paredes estaban impregnadas de gratitud. Cada gesto, cada mirada, era testimonio de que habíamos recuperado lo esencial. Cuando los periodistas llegaron para cubrir la historia, no hablaron de mí ni de mis títulos. Hablaron de Clara, de su capacidad para mantener la dignidad en medio de la escasez. Y yo, en el fondo, no pude sentir más orgullo. Había encontrado un propósito más grande que mi ego, ser parte del cambio que esa mujer inspiraba cada día entre las montañas de Salta. El Instituto Clara Parda comenzó a dar frutos más rápido de lo que imaginé. En menos de un año, una docena de jóvenes mujeres de comunidades quechuas, Bichi y Collas recibieron formación básica en enfermería y salud comunitaria. Yo, que alguna vez di clases rodeado de pizarras electrónicas y auditorios elegantes, ahora enseñaba bajo techos de chapa, con pizarrones pintados a mano y tizas húmedas por la humedad de la montaña. Y, sin embargo, nunca me había sentido tan vivo. Las alumnas escuchaban cada palabra con un brillo en los ojos que me conmovía. Clara estaba allí, guiándolas con ejemplos prácticos, mostrándoles cómo improvisar un tensiómetro cuando no había recursos, cómo detectar señales tempranas en la piel o en la respiración, cómo usar la empatía como primera herramienta de diagnóstico. Verlas caminar después por las aldeas con sus uniformes sencillos, orgullosas y respetadas, era testimonio de que algo estaba cambiando para siempre. Yo ya no era el protagonista de la historia. Era apenas un colaborador, un testigo privilegiado de la semilla que Clara había sembrado y que ahora germinaba con fuerza en el corazón de las montañas. Clara nunca buscó reconocimiento, pero el suyo crecía como fuego imparable. La llamaban desde radios locales, desde diarios nacionales, incluso desde ministerios que querían usar su historia como bandera política. Ella siempre respondía lo mismo: mi voz no es mía, es de mi gente. Esa humildad era su mayor grandeza. Yo observaba, a veces con temor, que el mundo intentara apropiarse de su figura, mientras ella resistía con la serenidad de quien sabe exactamente dónde pertenece. En la clínica, las mañanas seguían oliendo a café recalentado y a tierra húmeda, los pasillos seguían llenos de voces en quechua, y ella caminaba como siempre, firme, serena, invencible. Yo había encontrado un lugar en ese universo, no como cirujano de prestigio ni como director de clínica, sino como hombre reconciliado con la vida. Y cada vez que veía a Clara pasar entre los pacientes, con su andar silencioso y seguro, comprendía que no había milagro más grande que la humanidad simple y poderosa que ella encarnaba. Cada día, el tiempo me enseñó a aceptar que mi legado no estaría escrito en los muros fríos de los hospitales de la capital, sino en los corazones de quienes aprendieron a confiar en mí después de haber confiado primero en Clara. Cada jornada en la clínica era un recordatorio de lo que había perdido y recuperado. Al escuchar las risas de los niños jugando en el patio de tierra, al ver a los ancianos saliendo con paso más firme tras una consulta, al compartir empanadas con las familias en la puerta al caer la tarde, me di cuenta de que la verdadera medicina nunca fue un bisturí ni una sala quirúrgica reluciente, sino la capacidad de sostener una vida con respeto y ternura. Clara me había devuelto a ese origen, y yo lo abrazaba con humildad. No necesitaba más trajes, más medallas ni más congresos. Necesitaba permanecer allí, entre las montañas de Salta, donde cada día podía elegir ser humano antes que eminencia. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? A veces, al caer la noche, me siento en la entrada de la clínica y miro el horizonte recortado de cactos contra un cielo púrpura.
Escucho a lo lejos a las mujeres cantar en quechua mientras lavan la ropa en el río, y siento que esa música es la banda sonora de mi nueva existencia. Pienso en Julia, en cómo habría sonreído al ver que finalmente entendí que la vida no se mide en éxitos públicos sino en pequeñas victorias íntimas. Pienso en Mercedes, agradecida y fuerte, y en cómo ella también encontró en Clara una hija espiritual. Y sobre todo, pienso en Clara, la enfermera que con sus manos curtidas y su voz serena me enseñó que la compasión es la forma más elevada de ciencia. Hoy sé que la dignidad femenina sostiene al mundo, que subestimarla es negar la posibilidad de redención. Y por eso, cada mañana, antes de abrir las puertas de la clínica, me repito como un juramento: no hay riqueza más grande que la humildad compartida. Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas.